Jorge Zavala Serrano, un referente en la arquitectura michoacana que destaca con formación académica que incluye maestrías en evaluación inmobiliaria y restauración de sitios, además de un doctorado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Miembro del Consejo Internacional de Museos y con 20 años de experiencia proyectando desde residencias hasta complejos hospitalarios. El Dr. Zavala combina hoy la práctica profesional con la docencia y la investigación. Entonces la arquitectura es empática, ayudar a que cualquier persona pueda entender el espacio o una obra de arte. Todas las respuestas de hoy en día se basan en la historia. Ver tantas aristas de un solo problema que al final quizás terminamos siendo más humanos, ¿no? Arquitecto, ¿cómo está? Hola Jesús, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo se siente antes de comenzar esta conversación? Bien, a gusto, estoy en casa. Bendito Dios. En casa, pero estudió en la Michoacana, ¿verdad? Sí, estudié en la Michoacana desde la prepa hasta el doctorado. Entonces soy nicolaita de corazón. ¿Cuál es más su casa? Pero aquí en Lovaga encontré mi nuevo hogar. Súper bien. Sobre todo por esa ética y esa visión que tiene en la formación humana. Ok, sí. Súper bien. Yo creo que muchos hemos encontrado en la universidad esa casa. Exactamente. La verdad. Y qué bueno que se redimió y vino con nosotros. Sí, ya voy para ya 7 años aquí. 7 años en UBAC. ¿Cómo se ha sentido esos 7 años en la universidad? La verdad es un gran espacio para trabajar. Sobre todo por el acompañamiento que tenemos de dirección. Creo que eso nos ayuda bastante a llevar a cabo nuestro trabajo y labor docente. Súper bien. Oye, y antes de pasar a la docencia, que creo que es un gran tema también que quiero tocar en un ratito, quiero que me hable un poco de cómo llegó al mundo del diseño y cómo llegó al mundo de la arquitectura. ¿Es algo que ya traía desde niño? O quizás en algún punto de, no sé, la primaria, secundaria, preparatoria, dijo, pues ya ni modo, ya me meto a arquitectura. ¿O cómo fue ese proceso para elegir la carrera? Bueno, yo tuve la fortuna, yo desde niño, se me metió en la cabeza así la idea y siempre quise ser arquitecto. De hecho, mis papás pues nos compraban a mi hermano y a mí muchos juegos lúdicos. Que es referente como bloques de construcción. Sí. Los Playmobil, a mí me encantaba armar los Playmobil. Y algo que recuerdo que me marcó mucho, estaba muy, muy pequeño, remodelaron el Centro Comercial Las Américas. Entonces pegaron los planos de cómo iba a quedar el centro comercial. Eran los 90s ya. Todavía eran a la mano, como se hacía antes. Pero vi los planos de las fachadas y quedé impactado. Dije, así se representa. ¿Cuántos años tenía cuando vio esos planos? Tenía, yo creo, como unos 7 años, más o menos. ¿Y lo recuerda de 7 años? Sí, porque lo que hice, agarré una libreta de escribe de la forma italiana que se usaban antes, de dibujo, y entonces llegué a la casa y repliqué eso, intenté replicar estos planos. Obviamente, pues, no era técnico, ¿verdad? Pero desde ese momento supe que quise ser arquitecto, entonces siempre me llamó mucho la atención. Sobre todo el área de diseño es lo que más me llamó la atención, y también me gustaba mucho la historia, entonces claramente pues la historia comulgaba muy bien, van de la mano. Sí. Y pues ahora puedo hacer las dos cosas. Entonces yo desde niño siempre quise ser arquitecto y creo que nunca dudé en nunca me imaginé siendo otra cosa. Entonces por fortuna tuve el apoyo de mis papás siempre, entonces pues dijeron, pues estudia lo que quieras. Y pues en mi familia pues no hay muchos arquitectos. Sí hay, pero lo que hay más son médicos, abogados, pero casi no hay arquitectos. ¿Y cree que sí hubo una influencia familiar en su elección para la carrera? Es decir, dijo, no sé, su familia nuclear, vaya, ¿hay alguien que sí se asemejaba al diseño o usted es el primero? No, yo fui el primero. ¿Y cómo fue llevar ese proceso? ¿Qué le dijeron a sus papás cuando dijo, pues me voy a ir a algo que nada que ver con ustedes? Bueno, mi papá, él era abogado, entonces como que él siempre decía que no le gustaría que sus hijos estudiaran derecho, como que
no le encantaba la idea de ese mundo, ¿no? Para sus hijos. Y mi mamá es maestra de primaria, ya es jubilada. Pero también ahí viene la otra parte, porque a mí me encantaba ver a mi mamá trabajar dando clase. Siempre a niños pequeños. Entonces, cuando tenía oportunidad de niño, de adolescente, la acompañaba a la escuela. Y me gustaba ver cómo daba clase, cómo hacía su trabajo, porque también era muy apasionada en lo que hacía. Y sí dudé un poquito en la docencia, pero no. A mi mamá le hubiera encantado que hubiera seguido su ejemplo, pero pues no. Pero ahora hago las dos cosas. Sí, o sea, es lo que le iba a decir. Ahora, como la arquitectura con la enseñanza y la arquitectura igual que su mamá. Sí, me dedico a la arquitectura, pero también a la docencia. Entonces, al final en la vida, el universo, Dios me acomodó y ya llevo los dos mundos. Qué bueno, y creo que también esos dos mundos comulgan muy, muy bien. Sí. ¿Y cómo fue su estadía en la universidad ahí en la Michoacana de San Nicolás? Al inicio le gustaba la carrera y dijo, se me voy a dedicar siempre. Pues fue muy pesado, pero bueno, yo desde en la prepa entré a la Michoacana, iba en la prepa 3. Y pues era muy ñoño en la prepa. Pero después me sirvió mucho porque pues llevé el bachillerato de físico-matemático, entonces cálculo y también dibujo técnico. Eso pues me ayudó a no llegar en blanco a la Michoacana, porque la Michoacana en las generaciones que a mí me tocaron sí eran muy, muy pesadas. Pesadas, porque los maestros que teníamos eran maestros de la vieja escuela, entonces eran bastante exigentes. Entonces a mí me tocó un híbrido extraño, porque pues yo soy millennial, entonces me tocó a mí de lo análogo a lo digital. Sí. Entonces mi plan de estudios pues se rezagó un poquito, y ya posteriormente con ayuda de compañeros o yo solo fui buscando así cursos aparte. Nos metieron algunas optativas que me ayudaron bastante. Pero pues sí creo que tuve la fortuna de llevar todo este trabajo, se puede decir, artesanal, en cuanto a dibujo técnico, pero también en el dibujo artístico, se puede decir, porque llevamos muchas materias de representación gráfica. Un semestre era acuarela, otro semestre era plumones, otro semestre Prismacolor, otro semestre vinílica, tinta. O sea, si ya después viene lo digital. Entonces ya al final de la carrera pues sí me tocó ya lo digital. Sí. Pero sí fue bastante pesado como que llevar los dos. ¿Y cómo fue ese proceso? Híjole, a mí me cuesta trabajo pensar en una arquitectura ya fuera de los programas, ¿no? Sí. Yo creo que mi generación, por lo menos, sí nació con muchos programas a la mano, muchísimos. Que casi que si no te lo sabes de memoria y no te lo sabes manejar, pues casi que no encuentras trabajo, ¿no? Exacto. Porque se han vuelto en la arquitectura los programas algo tan esencial, tan intrínseco que dices... De verdad, y lo digo con sinceridad, creo que no me imagino yo haciendo los planos así a mano desde el inicio hasta el fin de la carrera, ¿no? Porque a veces en mi generación digo, ya dejen de dejarnos cosas a mano, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de cambio para justo esto que mencionaba de lo análogo a lo digital? ¿Fue difícil en primera instancia para los maestros quizás de la renuencia de decir, pues por mi materia aquí todo va a seguir siendo a mano? Sí fue complicado en cuestión de que en cuanto a los docentes, pues a veces tenían que revisar en un programa, en una computadora que no sabían manejar. Entonces es cuestión de los maestros, pero también como alumnos, estarnos adaptando y hacer ese brinco, ese salto de lo análogo a lo digital. En sí no fue tan complejo porque teníamos las bases de todo el trazo a mano. Y es como ahora que llevé dibujo arquitectónico en primer semestre, les traté de demostrar un orden específico de las calidades que se deben de llevar para poder trazar e interpretar un plano. Entonces les fui metiendo esa idea en la cabeza de que tienen que no memorizar, sino entender y comprender. Les dije, esto mismo lo van a llevar a AutoCAD, que es lo esencial, lo que se enseña primero. Sí. Entonces, este tipo de líneas, este trazo, se lleva a AutoCAD igualito. Entonces van a formar ahí todo su biblioteca. Entonces va a ser sumamente fácil y llevadero. Pero no es de memorizar, es de comprender.
Aunque Sí. también el dibujo a mano es indispensable como arquitectos. Sí, pero bueno, es que el dibujo técnico a mano Sí. creo que es distinto, ¿no? No, pero más como el libre. Sí, formato sí. libre, sí. Yo creo que a eso nos toca como arquitectos, ¿no? De ahora, el mantener un dibujo libre muy, muy arraigado, sí. Pero incluso AutoCAD ya se está quedando un poco atrás, Sí, ¿no? ya. Vamos tan rápido que a veces perdemos la pista de los programas que necesitamos o de qué es lo que tenemos que aprender primero y así. Yo me acuerdo que empezando la carrera, en primer semestre ya había chavos que ya sabían usar AutoCAD y yo decía, ay, espérame tantito. O sea, yo decía, AutoCAD es otro mundo para mí. Yo de físico matemático de la prepa, pues, ¿qué te enseñan en la preparatoria de programas así tan técnicos? Pues casi nada, ¿no? Entonces, creo que es un gran reto, un gran reto ese paso, ¿no? Y creo que justo es importante que haya esas bases, pero como el mundo de hoy va tan rápido y como se nos exige tanto, hay mucha competencia y el que más programas tenga capacidades y habilidades para mover, pues se le facilita más el trabajo, ¿no? Sí, hay que adaptarse, pero como dijiste hace un momento, por AutoCAD puede quedar rezagado, pero no tanto así, porque es como tú te sientas cómodo trabajando. Obviamente no vas a trabajar a mano, pero ya hay varios programas que te pueden ayudar y hacer la vida más fácil, pero es como tú te puedas acomodar. Por ejemplo, el año pasado fuimos de viaje de prácticas a Ciudad de México y tuvimos la fortuna de ir a la oficina de Legorreta y que nos atendió, nos dijo algo muy cierto, o sea, no se tienen que frustrar de que es que nada más AutoCAD, es que nada más Revit, o sea, es como tú te sientas cómodo, porque sí, justamente los alumnos preguntaron eso. ¿Y qué programa manejan? ¿Y qué hacen? Dije, pues manejamos todos, pero como ellos trabajan con bastantes arquitectos independientes, porque ahí no hacen todo, o sea, se reparten el trabajo. Dicen, no, pues esta oficina a ellos les gusta trabajar en AutoCAD o a ellos les gusta trabajar todo ya en Revit, pero es como tú te sientas cómodo y puedas ser sobre todo productivo. Y en la vida real no va a ser, yo no voy con ese arquitecto porque no maneja Revit o nada más maneja AutoCAD. Pues el resultado es lo que importa, es como tú te sientas cómodo. Entonces, claramente sí hay que conocer todo el mundo digital en el cual estamos inmersos, pero al final vas a utilizar con lo que te sientas más cómodo y tú seas productivo. Claro. Y muy bien, pues, regresando un poquito, ¿cómo fueron sus primeros años de recién egresado de la carrera? ¿Ya tenía trabajo luego saliendo? ¿O usted se aventuró a hacer algo más, algo distinto? ¿O cómo fue pues esa primera etapa de ya joven arquitecto? Pues yo tuve la fortuna de que estaba como en séptimo semestre más o menos, octavo. Me invitaron a trabajar en un despacho y duré bastantes años en ese despacho. Entonces yo terminé la carrera y ya tenía trabajo. Y sinceramente pues le estoy muy agradecido al arquitecto con quien trabajé, porque pues allá aprendí bastante. Sobre todo que en la escuela damos las bases, pero en la vida real, la práctica es donde ya consigues todo. O sea, claro. Y pues hay contrastes, hay cosas buenas o cosas a lo mejor que no tuviste en la escuela, conocimientos así muy agradables. A mí me pasó, hay algunas materias en la Michoacana, pero pues en la práctica, en la oficina, pues tienes que aprender, o sea, recordar si te lo enseñaron o no, si no investigarlo. Sí. Porque llegas y ya te dicen, no, pues hazme esta instalación hidrosanitaria, y es que no me enseñaron bien a hacerlo, pues. Y pues sí, te equivocas a veces, pero sí tuve algunas equivocaciones, pero pues en chana, pero se aprende. Pero creo que es muy bueno que tenga pues ese medio, ¿no? Del cual aprender, ¿no? La primera firma de arquitectos que te enseña ya lo laboral, creo que es muy, muy valioso, y también de ahí aprendemos, al igual que en una academia, también ahí en el trabajo, ¿no? En el trabajo diario. Y pues leí un poco su semblanza. Creo que es una persona muy, muy preparada. Quiero que me hable un poco de esta inquietud.
quizás de la especialización, que creo que también es un punto muy, muy importante, ¿no? ¿Qué nos lleva a nosotros como arquitectos o como futuros arquitectos a especializarnos en un tema, ¿no? Porque creo que la arquitectura es una carrera muy noble, ¿no? Sí. Te puedes dedicar a muchas cosas siendo arquitecto y a muchas cosas orientadas al diseño, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de la especialización hoy y cómo lo ha vivido usted en su vida como arquitecto y como profesionista del diseño? Especializarte te abre el panorama, sobre todo en tu vida académica, pero en tu vida, tu mente la abre bastante, no te quedas como únicamente... Pues sí, arquitecto es muy amplio, tiene muchísimas ramas la arquitectura. Yo siempre digo a los alumnos, somos como un médico. Salimos como un arquitecto general. Ajá. Pero podemos atender un montón de cosas que son indispensables hoy en día en el mundo en el que vivimos. Entonces, siempre es bueno especializarse y profundizar en ciertas cosas. Aunque también todos los extremos son malos, igual encasillarte en una sola cosa a lo mejor te estanca. Entonces, la idea es como que abrirte un poquito a más opciones. Entonces, pues pueden ser cursos, pueden ser diplomados, pueden ser especialidades, maestrías o doctorado. Pero aunque no tengas un título de posgrado como tal, pero sí hay diplomados o hay cursos que debes de tomar para estar al día, sobre todo. Les digo, es como un médico, entonces los médicos deben de estar al día, nosotros también. Porque sí, hay muchísimos avances en cuanto a, por ejemplo, a programas computacionales, también en materiales, sistemas constructivos. Entonces también es bueno inclusive procurar ir cada 2 años mínimo a ciertas exposiciones, no sé, Exposiac o Obra Blanca, etcétera, que bueno, trato de llevar a los alumnos cuando puedo, porque sí te abre el panorama y ves cosas que después les digo, ay, ¿dónde sacaste eso? Pues cuando fuimos a Exposiac ahí lo vimos, pero yo investigué más. Entonces eso es bastante bueno y es reconfortante de que sí toman en cuenta todas las prácticas que hacemos, ¿no? Entonces, y en la arquitectura no nada más vas a estar estático. La arquitectura hay que vivirla. Hay que vivirla y hay que conocer. Entonces, el consejo que les puedo dar es que conozcan y viajen lo más que puedan para ver otro mundo. No nada más quedarse en lo que se hace en una ciudad o en una región, sino ver qué es lo que se hace o lo que se ha hecho en diferentes lugares. Entonces, también la especialización te va a abrir esas puertas y uno puede elegir lo que más les guste. Yo también le digo a los alumnos, es que la arquitectura puede ser en general, aprendemos de todo, pero no somos todólogos. Entonces, por ejemplo, puede haber alguien que le encante diseñar instalaciones, pues se puede dedicar a diseñar instalaciones, obviamente especializándose. La historia, sistemas constructivos, cálculo estructural también. Todo un reto de una especialización sí, ahí. Sí, hay arquitectos que les gusta. Entonces, también, pues, los números, los presupuestos, la obra. Entonces, ahí ya es cuestión personal a lo que te quieres dedicar. Si te gusta estar en oficina, si te gusta estar en obra o si te gusta estar de arriba para abajo, eso va a depender ya de la personalidad de cada quien. Sí, claro que sí. Pero debes de experimentar, si no, ¿cómo vas a conocer cuál es tu lado? Entonces, pues sí les recomiendo que no se queden estancados y que sí busquen abrir su panorama a otros medios en cuanto a expresar la arquitectura. Sí, y creo que es un punto muy importante justo esto de las exposiciones, ¿no? ¿Cuáles serían para usted las exposiciones así de cajón? Que aquel que quiera dedicarse a la arquitectura tiene que vivir esto, ¿no? Porque siento que justo abrirnos a un panorama más abierto, es decir, la arquitectura no se limita a tu salón de clases con tus amigos y tu profesor y listo, ¿no? Creo que la arquitectura como un diálogo, la arquitectura como la comunicación de alguna idea o la comunicación de algún concepto, se vive pues buscando esos mensajes afuera, ¿no? Buscando esos mensajes quizás sí en primera instancia en una arquitectura de tu ciudad, de tu estado, pero quizás del otro lado del mundo hay un arquitecto que lanzó un barco y está ahí a la deriva del mar pensando y buscando a quien pueda leer y comunicar quizás lo que el arquitecto en primera instancia pensó para el edificio, ¿no? Y creo que
justo una exposición de esa talla, mencionaba ahorita la Exposiac, por ejemplo, sí abre al estudiante como ese panorama de, pues hay muchísima innovación dentro de la arquitectura, ¿no? Y hay muchísimas otras disciplinas en la arquitectura, ¿no? ¿Cuáles serían esos eventos de cajón, ¿no? Porque entiendo que hay muchos. Sí, hay bastantes, pero así los clásicos de cajón, pues que tienen añísimos. yo desde que estudiaba me acuerdo que pues llegamos a ir a la Exposiac y ahora también hay otra que es más como para acabados, se llama Obra Blanca, entonces también es bastante interesante. Esas son las de cajón. Y también pues ahora en Google tienen un mundo, un universo. Sí. Pueden, o sea, los catálogos pues ya son digitales, o sea, ya hay investigación también muy buena que está a la mano. Porque me acuerdo cuando nosotros, como estudiantes íbamos a la Exposiac, llegábamos o regresábamos a Morelia nos daban unas bolsas así gigantes. Y me acuerdo que llegábamos así con un buen de catálogos, pero un buen de catálogos. Y nos emocionaba porque decíamos, me dieron este catálogo de juegos infantiles, ¿no? Al exterior o muebles exteriores. Y, lo voy a usar ahorita estoy diseñando un deportivo, ¿no? Por ejemplo. Y nos emocionaba eso. Ahora ya es un QR, o sea, ya lo descargas, ya sí, es más fácil. Sí. Entonces, pues tienes... Bueno, también les doy ese consejo que vayan haciendo sus catálogos digitales, vayan comprando sus muestras de lo que sea necesario, sus paletas de colores. Creo que es una buena inversión que pueden hacer. Sí, y yo creo que sí es muy importante, ¿no? Porque creo que a veces justo nos limitamos. Digo que claro que el internet es una gran herramienta, pero a veces nos limitamos al tacto, ¿no? Sí. Decimos, en mi generación es muy de eso, ¿no? Bien, en YouTube esto, sí. ¿no? El típico reel de mostrando una casa así increíble y dicen, pues esto mero, no sé qué, y lo busco en internet y lo pongo, ¿no? Pero no sé ni qué material es, no sé ni qué necesito para ponerlo, o sea, ciertos condicionantes, ¿no? No sé si es propicio para el clima, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí. Creo que quizás en nuestra generación hemos perdido un poco el tacto con la arquitectura, ¿no? En lo físico, de ir y tocar el material, que es algo tan sencillo, pero a veces puede ser la condicionante de ponerlo o no ponerlo en un diseño, ¿no? Sí, eso que dices es lo que nos caracteriza a los arquitectos. Sí, claro. Como no sé si has visto memes o reels así que dicen cómo distinguir a un arquitecto porque estás tocando todo, o sea, necesitas tocar el material para poder entenderlo. Pues yo me acuerdo que yo desde niño siempre fui así. De hecho, mi abuelito me decía el agarriche. El agarriche. Agarrando todo. Entonces, tienes que ir, pues, sentir el material. Porque el material te da muchísimas sensaciones. Te da sensación visual, pero también sensación táctil. Igual, y también olfativa. De hecho, la arquitectura es la única de las 7 bellas artes que puedes percibir por casi todos los sentidos. Únicamente el gusto no, porque no puedes comerte un edificio, ¿verdad? Pero un ladrillo. Pero es la única de las 7 bellas artes que puedes percibir con todos los sentidos, porque la puedes oler, la puedes tocar, la puedes ver, la puedes sentir en general en la piel. O sea, ese material que a lo mejor es muy frío, que es muy cálido. Entonces, la arquitectura hay que sentirla, hay que vivirla, hay que ir, no nada más un catálogo digital, sino hay que ir a las tiendas, a las bodegas, a poder ver estos materiales, a sentirlos, porque inclusive un color digital del celular o en la computadora lo ves en vivo y pues cambia bastante. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Por la luz, por todo. Entonces sí es indispensable vivirla, y sí me ha costado trabajo en estas últimas generaciones porque quieren hacerlo todo atrás de una pantalla y pues así no es. Entonces hay que vivir el mundo exterior. Sí. Porque ¿qué hacemos los arquitectos? Diseñamos contenedores de espacios. Entonces ese espacio va a ser habitado por alguien. Entonces ese alguien necesita sentir lo más confortable posible en todos los sentidos. Entonces la arquitectura es empática. Es lo que les digo también siempre en diseño. Debes de ponerte
en los zapatos del habitante, de qué va a sentir en ese espacio. Yo les comento, ¿a poco te gustaría estar en ese espacio? No, pues no. Entonces, qué sinceridad sus estudiantes. En proyectos muy complejos, o sea, sí es así un mundo, porque les dices, bueno, ¿qué va a sentir esta persona? ¿Qué va a sentir otra persona? Una casa, pues, hasta en una casa se hace el programa de necesidades, entonces debes de saber la necesidad de cada uno de los habitantes, porque es muy diferente, el papá, la mamá, el hijo, o sea, son diferentes. Entonces imagínate diseñar una escuela, diseñar un centro comercial, un hospital, o sea, cualquier proyecto tiene diferentes usos, diferentes habitantes, entonces hay que diseñar conforme a cada uno de ellos y después en conjunto, ponerte en los zapatos de ellos. ¿Por qué? Porque si van a pasar ahí 1 minuto, 2 minutos o 24 horas, pues debe de ser algo agradable. Sí, y yo creo que si les pregunta a sus estudiantes si a ellos les gustaría, creo que es un muy buen punto, porque a veces los arquitectos somos, o las personas que somos muy sensibles, muy kinestésicas también, si decimos, híjole, este espacio no me gusta, híjole, me siento encerrado, somos muy perceptibles a esas cosas, ¿no? Yo creo que nuestra profesión así lo demanda también. Y creo que esa es la parte muy, muy abstracta de la arquitectura también, ¿no? Yo creo que sí podemos percibir ciertas cosas, pero la misión del arquitecto quizás también es ponerse justo en los zapatos del otro, pero quizás una persona que no sea tan kinestésica como nosotros, o una persona que sea súper visual, o una persona que sea súper auditiva, ¿no? Sí, creo que la bondad de la arquitectura es que nos pone un panorama muy amplio, ¿no? Y justo en proyectos que son para muchos flujos de personas o para diferentes usuarios, creo que la disciplina, la arquitectura como la disciplina que es, obliga al arquitecto a ver tantas aristas de un solo problema y ver tantas aristas de tantos usuarios que al final quizás terminamos siendo más humanos, ¿no? Sí, porque nosotros como arquitectos hacemos trajes a la medida para al habitante que vaya a estar en ese espacio, pero también tiene que ver mucho con nuestra labor social, porque justamente esta semana en una clase les decía, nosotros con poco debemos de hacer mucho, y ese es como el secreto, ¿no? Siempre, sí. Porque siempre estamos optimizando todo, entonces con poco debemos de hacer mucho. Y debe de verse bonito, ¿no? Porque, ¿qué buscan? Pues que se vea bonito, ¿no? Quizás sí. Pero sí, nuestra labor social es bastante importante porque tenemos clientes que nos dan sus ahorros de toda su vida. O sea, sus sueños, sus esperanzas nos las dan. Y es nuestra labor social y ética hacer rendir eso, algo que realmente necesiten, y hacer realidad sus sueños. Aunque se escuche un cliché, pero es hacer realidad sus sueños. Sí. Entonces, a veces depende de cada persona, pero sí te llegas como a involucrar bastante, y eso es ser empático, o sea, ayudar a las personas. Estar al pendiente de lo que realmente necesitan y siempre ser muy, muy claros en todos los sentidos, ¿sí? Lo que me agrada bastante de esta universidad es que siempre forjamos ese espíritu humanista. Entonces creo que es por lo que me siento tan a gusto aquí, que es lo que esa formación ética que tenemos. Y hablando de sueños, también creo que digo, usted me corregirá, pero yo creo que también pues los estudiantes de arquitectura entramos a la carrera con mucha iniciativa, con mucha valentía, y también viéndolo de una manera muy romántica y muy cliché igual, quizás la docencia en la arquitectura también está para cumplir los sueños del estudiante, ¿no? Sí. Porque si un estudiante llega así voladísimo con un diseño así increíble, no hombre, me desvelé tantos días haciendo esto, lo ideé, lo pensé, me enamoré de mi diseño, y llega un profe y dice, estaba todo horrible, ¿no? Quizás no con esas palabras, pero que un profe te ponga un alto en ese ímpetu y en ese enamoramiento, híjole, creo que también tiene repercusiones, ¿no?
¿Y cómo ha sido? Y esto lo pregunto porque claro que la docencia es un reto, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos específicos para usted con la docencia en esta generación? Digo, que somos muy específicos en muchas cosas, ¿no? Somos chavos que no podemos prestar atención mucho tiempo. Somos chavos que necesitamos estar haciendo algo, si no nos aburrimos y nuestra mente se va muy lejos. ¿Cuáles han sido esos retos para con sus salones de clase? Bueno, últimamente sí ha sido muy complejo porque, como dices, la atención la pierdes y ya valiste. Pero el reto hoy en día es la inmediatez. Uh-huh. Quieren todo inmediato. Y va un poquito con lo que acabas de decir, de que llegas con un proyecto y ilusionado y todo, pero bueno, el docente te dice, pero obviamente justificado, ¿por qué no es viable hacer eso? Pero también creo que hablé desde mi sesgo, desde mi emoción. Hay muchos docentes que no te dicen un por qué o te justifican. Es muy importante decirle, bueno, ¿por qué no funciona? Porque no tiene el espacio mínimo necesario, porque la forma es compleja, estructuralmente más viable, o sea, un montón, pero hay que decirles el por qué. Y la inmediatez de que quieren todo. Lo que he notado es que hacen algo y ya se quieren quedar con eso. Y así no funciona. De hecho, desde ahí se vislumbra el ego del arquitecto. Y yo les digo, como arquitecto, les digo, bajo mi experiencia, como arquitectos, somos muy necios y tercos. ¿Sí? Y eso, hay arquitectos que hasta en la obra hacen cambios. Y sí es normal hacer cambios en la obra, pero por caprichos personales, y no importa de que el cliente ya no quiera pagarlo. Conozco arquitectos que de su propia bolsa lo pagan con tal de ver así su creación, ¿no? Sí. Pero sí he notado eso, que quieren todo muy inmediato, sin el mínimo esfuerzo, pero no, o sea, la idea es experimentar. Es experimentar y que no se queden con lo primero, porque hay un montón de posibilidades, o sea, las posibilidades son infinitas prácticamente en un terreno, lo que puedes hacer ahí. Y yo creo que también es muy nocivo ese sentido de inmediatez, ¿no? Híjole, creo que un proceso de diseño solamente es un buen proceso si sigue siendo un proceso. Sí, exacto. El perfecto ciclo, ¿no? Sí. El constante aprender, el constante ir cambiando o ajustar cosas que quizás ayer no veía y que hoy sí veo, ¿no? Sí, exacto. Pero creo que estamos acostumbrados a... Me gustó esto, ya, sí, déjemelo y no me lo mueva, ¿no? Tenemos hoy en día herramientas fabulosas. Pero, pues, también que le echen un poquito más. O sea, la inteligencia artificial nos ha ayudado bastante, obvio, sí. Ahorita podemos mejorar, por ejemplo, un render, pues... A mí me tocó un render, nos durábamos 2 días sacándolo, uno. O sea, la pobre computadora ya ni la muevas ni la veas. Ponías una tortilla, te armabas ahí una quesadilla ahora, con lo pues, caliente. Ya tenemos computadoras pues, súper buenas. Hasta yo creo que el celular tiene más memoria RAM que mi computadora en ese momento. Entonces, la inmediatez sí es un arma de 2 filos. Podemos ser muy productivos, pero lo que a mí no me gusta es que quieren pensar menos. O sea, la máquina es una herramienta. Sí, claro. Pero la mejor herramienta está aquí arriba, es tu cerebro. Y tú le das órdenes a esa máquina. Y es como saber dar esas órdenes para que haga lo que tú quieras. Y yo creo que nos falta entender eso, ¿no? Digo más a esta generación, hablo porque pues me conozco. Yo creo que también esta parte de verlo todo como herramienta nos cuesta mucho, porque las herramientas son tan fáciles de usar, son tan interactivas que de verdad con el mínimo esfuerzo puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero eso también nos despoja un poco de nuestra libertad en el diseño, ¿no? De que esto sí salga de mi mente y nada más de mi mente, ¿no? Que sea mío el diseño y que sea propio, una producción de mi creatividad, de mi trabajo, ¿no? Y a veces tan fácil con una inteligencia artificial te lo genera y listo, ¿no? Yo creo que eso es nocivo, pero si lo usamos como herramienta, creo que puede ser una muy buena forma de explotar también esas capacidades, ¿no? Sí, hoy es un tema muy debatido, pero pues, creo que la inteligencia artificial pues llegó para quedarse y va a estar evolucionando. Y hay que usarla a nuestro favor. Como te repito lo que te dije también hace un momento, que buscamos la eficiencia y productividad. Si somos más eficientes, más productivos, pues podemos tener
tiempo de resolver otras cuestiones de trabajo, de familia o de lo que tú quieras. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Sí, y yo creo que también pues esto es un proceso histórico, ¿no? Lo que estamos viendo con esta explosión de la tecnología y demás. Y quiero conectar esto también con su participación en el Consejo Internacional de Museos. Creo que también es un tema muy interesante y pues ya lo decía al principio, ¿no? La historia y la arquitectura siempre van de la mano, ¿no? Esas soluciones que dimos en algún dado momento pueden darnos luz para los problemas actuales, ¿no? ¿Cómo es que comulga la historia con la arquitectura en sus diseños o en sus clases o en lo que hace día a día con el diseño? Bueno, otra parte que a mí me encanta es la historia. Y pues generalmente también doy muchas clases de historia. Pero yo, y como dicen los alumnos, es que es una materia de relleno. No es relleno, o sea, necesitamos aprender de nuestro pasado. Y la historia, yo trato de no darla así como, pues, me la dieron a mí, ¿verdad? Pero ya es diferente, o sea, ya son casos más prácticos, ya no son dictados como a mí me ponían a hacer, o... Sí. Ya, yo lo veo más, como más experimental en cuanto a ligar el trabajo a mano y artístico, que he tenido sorpresas bastante agradables, porque a mí la historia me gusta... que sea palpable. ¿Cómo es palpable? Hacemos maquetas. Que he tenido maquetas de verdad estupendas. También dibujo a mano. No técnico, libre, artístico. Sí, entonces, sí. he tenido también excelentes trabajos desde que llegué aquí a la UBAC, empecé así con esa técnica. Y de repente, pues como que sí, la idea, el objetivo, ¿cuál es? Que o sea, como que se les quede no memorizado, sino que lo entiendan, ¿sí? Y la educación hoy en día es por competencias. Necesitamos ser competentes en pues, bastantes rubros, ¿no? Entonces, en la historia ahí vemos competentes para la investigación, como arquitectos para el trazo libre, también para el trabajo manual en las maquetas, para exponer estos trabajos, o sea, la competencia oral. Entonces, todo eso se complementa y es bastante productivo. Y he tenido generaciones muy, muy talentosas, que pues sí estoy orgulloso de ellos. Y sí se ve, a algunos les encanta eso, otros se van con la parte más tecnológica. Entonces, pero somos un mundo de posibilidades. Entonces, ¿por qué es importante la historia? Porque todas las respuestas de hoy en día se basan en la historia, ¿sí? Y también como me encanta dar diseño, entonces a veces les digo, a ver, ¿cómo es esta solución? Y me dicen, no, pues así. ¿Y de dónde sacaste esa solución? No, pues es que sí la vimos en la clase de historia, por este sistema y este... Pues sí, o sea, de nuestro pasado aprendemos, ¿sí? Y también no vamos a repetir los errores del pasado. Entonces, en la historia están las respuestas de todo, prácticamente. Sí. Están los antecedentes de lo que fuimos, de lo que hoy somos y de lo que podemos ser. Porque pues hoy, el día de mañana esto ya va a ser historia, entonces va a quedar grabado. Entonces la historia en la arquitectura, pues jamás en la vida se podrá quitar de los programas de estudios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de entendimiento de lo que hacemos y de dónde venimos. Entonces la historia es esa parte que también me gusta mucho y se comunica muy bien. Viene la parte de los museos, ¿no? En los viajes también siempre incluye los museos porque... Sí, claro, es algo que tiene que ser. Y los museos a mí me gustan mucho porque es ese espacio donde se resguarda todo nuestro pasado. Entonces a mí me gusta dar como ese granito de arena o ese apoyo para que sigan existiendo estos espacios, ¿sí? Que lamentablemente pues no a todas las personas les gusta, pero pues hay de todo, entonces inclusive aquí mismo en Morelia vayan a los museos. Sí. Justamente en una clase esta semana estaba haciendo un análisis urbano y les dije, bueno, ¿cuáles son los museos más cercanos a este edificio? Y ya investigaron, ¿a poco hay tantos museos? Pues sí, vayan a conocer estos museos, sobre todo en México, en todo el mundo, porque ahí se resguarda toda la información de nosotros como seres humanos. Ahí está bien cuidadita.
Sí, y qué interesante, porque también es un gran reto conservar la historia, ¿no? Sí. Y si tiene tal importancia, yo creo que lo primero que dejamos de hacer con toda esta tecnología, pues es ir a los museos, ¿no? Yo me acuerdo, tengo muy en la cabeza que cuando mi familia viajaba siempre era, vamos a un museo, y aunque ya estuviéramos cansadísimos, así de que buscamos en el mapa cuántos museos hay en la ciudad, no, pues vamos a todos los que podamos, ¿no? Yo creo que esto también abre una perspectiva muy linda de cómo se desarrolló la sociedad, ¿no? Porque siempre a veces, bueno, depende de qué museo, ¿no? Pero los museos más históricos siempre empiezan con un proceso, ¿no? Y creo que eso también es un tema muy interesante, en el flujo del diseño de un museo, ¿no? El buscar que haya un flujo específico, una circulación específica, con obras específicas también, ¿no? Entonces el museo se vuelve algo inmersivo, pues justo en la historia, ¿no? Pero quizás nos hace falta en la arquitectura y en el labor de diseño y en la docencia dar soluciones a esas cosas de diseño que a veces decimos son cosas que damos por hecho, ¿no? Sí. Cosas que decimos, bueno, pues la pongo así y se soluciona, ¿no? Pero quizás hace algunos años ya lo solucionaron y de 10 formas mejores que las que estoy proponiendo en este momento, ¿no? Sí, eso que estás diciendo es bastante atinado de que es algo inmersivo, porque sí tiene que ver con otro tema de cómo conocemos, no solo un museo, sí un museo en este caso, pero en sí un edificio, cómo lo sentimos. Entonces, ahora hay esta adaptabilidad para que cualquier persona pueda sentirse y entender el espacio. Que también va un poquito regresando atrás, ahorita en historia, también utilizamos mucho las maquetas en impresión 3D. Entonces, es bien padre porque palpas todo, o sea, entiendes el espacio estructuralmente, ese edificio. Entonces es lo que están haciendo ya mucho en varios edificios históricos y museos en el mundo. Imprimen maquetas o hacen maquetas para que cualquier persona, a lo mejor que no puede verlas, puede tocarlas. Una obra de arte hacen la impresión para que la toque la gente o la escuche. Y eso ya se está empezando a hacer en México. Qué interesante. También el año pasado que fuimos a Ciudad de México, fuimos a la Casa O'Gorman y la Casa Estudio de Diego y Frida. Y ya están tratando de hacer esto. Tenían una maqueta donde creo que la estaban arreglando, pero sí una maqueta para que las personas entendieran el espacio y la pudieran tocar. Entonces es de la forma en que podemos nosotros ayudar a que cualquier persona pueda entender el espacio o una obra de arte. Y wow, qué tema tan interesante, ¿no? La verdad nunca le había puesto tanta atención, quizás, porque pues eso es muy de ir y verlo y qué aburrido, me voy, ¿no? Pero yo creo que también tenemos un gran reto en hacer esta práctica de la historia más inmersiva, justamente. ¿Cuáles son las metodologías de la enseñanza de la historia, no? Porque a veces la historia es algo que lo vemos muy abrupto, muy robusto, muy de muchas fechas, muy de muchos años, sí. Y es tanta información tan condensada que decimos, hijo, eso está pesadísimo, ¿no? Que digo, hay varios métodos, ¿no? Pero ¿cuáles diría usted que son los métodos de enseñanza de la historia? Digo, ya me comentó algunos, pero así, el punto clave emergido en estudiantes de arquitectura, ¿no? Sí. Estas cosas que hablábamos de ser tan inmediatos y ser tan kinestésicos. El punto clave es, nosotros somos gráficos, entonces es ir al grano directamente. O sea, sí hay clases introductorias, obviamente, pero ser gráficos, o sea, nada es ir directamente al grano, es entender el por qué y para qué, y ya. Entonces, somos 100% gráficos y a mí me gusta también hacer los glosarios ilustrados, ellos mismos los hacen, entonces decir es el primer paso, entiendes cada parte del edificio, su componente, y ahora lo identificas para qué se usa y cómo se usa. Ya en maqueta, en láminas, en croquis, o sea, pero gráficamente. No únicamente así nombrarlo o que sea dictado como en mis tiempos era. Sí.
Que yo creo que es un paso muy atinado, porque a veces la historia sí es muy de texto y ya, ¿no? Nos imaginamos un montón de fechas y un montón de temas escritos, y justo de que talud es esto, ¿no? O tal técnica es esto, o mampostería esto, ¿no? Y creo que pasa también con un poco las materias de construcción, ¿no? Si no vemos la técnica y si no vemos cómo se posicionan los ladrillos, por ejemplo, si es tizonado o demás, sí, creo que no lo entendemos, no lo terminamos de entender. Yo sé que es complicado a veces, pero pues hay que conocer, hay que vivir el espacio, como comenté hace un momento. Por eso viene el lado de los viajes escolares, los viajes de prácticas. Entonces, lo que ves en clase, pues lo ideal es verlo también en vivo. Entonces, es lo que se trata de hacer, aunque pues a pequeña o gran escala, pues es lo que se trata de hacer. Y es agradable cuando ya sea que yo lo haga o que ellos vayan por su cuenta o con otro profesor, pero que llegan y dicen, es que eso lo vi en clase. Sí, ya, es que lo que me explicó lo vi en tal lado. Ese tipo de arco, lo que sea, sí, lo vimos aquí. Hicimos una maqueta, hicimos el trazo y ya lo vi en vivo. Sí. Y es muy distinto si llevas esa base desde el salón, ¿no? Sí. Y arquitecto, pues ya para ir terminando, me gustó mucho platicar con usted, se lo repito, y después de tanta experiencia que tiene, entonces casi más, o bueno, no quiero darle en el blanco, pero muchos años. Después de estos años de experiencia y siendo tan buen docente y siendo tan buen arquitecto, ¿cuáles son los consejos así más importantes, más tangibles quizás, para estudiantes de arquitectura o recién egresados de la carrera de arquitectura que queremos pues empezar a diseñar, que queremos empezar a formar pues una misma narrativa en nuestros diseños? Creo que lo principal es sentir pasión. Si no sientes pasión, es muy complicado hacer las cosas, porque arquitectura es difícil, es demandante, a veces poco valorado, pero si te gusta y sientes pasión por esto, vas a llegar muy lejos. En la rama que tú quieras, o sea, como dijimos al principio, la arquitectura no nada más es así, arquitectura en general, hay un montón de ramas donde uno puede encontrar su lugar, ¿sí? No, o sea, no podemos ser como arquitectura en general, sino sentir pasión por lo que haces, vas a tener los resultados que tú esperas o hasta mejores, y encontrar el lugar donde tú encajes. O sea, yo siempre les digo en un inicio, no se desanimen, o sea, puede ser que te cueste trabajo hacer esto, pero puedes hacer esto, otro. Entonces, en la vida real, ya cuando salgan, vas a encajar en esto. Y puedes encajar en más si haces estas cosas o conoces estos procedimientos, estos métodos. Porque si arquitectura pues está en el top 10 de carreras más difíciles en el mundo. Sí. Entonces, hay que porque sí, todos pasamos por desveladas, por frustración, por un montón de cosas, pero al final pues lo logras, porque si sientes pasión por lo que haces y te gusta ver, al final tu diseño es por la mejor satisfacción que puedes sentir es ver tu producto terminado, el que quieras, no sé, un edificio, una remodelación, tu primera casa, que algunos así como que pues no tanto, ¿verdad? Pero bueno, más trabajo. Pues que nadie se entere que eso lo diseñé yo. Si te dedicas más a la investigación, pues tu primer artículo, capítulo publicado, o sea, es satisfacción, o sea, al final es esa satisfacción. Y también contribuir a que los alumnos ayudarlos en ese camino, pues también es mi satisfacción verlos ya terminar, y siempre les digo que pues el alumno tiene que superar al maestro. Entonces pues sí es un orgullo para mí ver a algunas generaciones ya terminadas que pues les va bien y les gusta lo que hacen. Entonces sí van a tener frustración en algún momento los estudiantes, pero es algo pasajero y se disfruta, es bonito. Ya después viene la satisfacción.
de lo Muy que bien. haces. Pues muchísimas gracias y qué bueno que entendemos la arquitectura también como una vocación a lo que estamos llamados a hacer. Y pues arquitecto, de nuevo muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por el espacio que nos dio y pues esto fue Conversaciones Construidas de V Radio 98.1.